Hola, muy buenas compañeros de Acadef. Hoy venimos con otra clase de Acadef Original, esas clases donde hablamos más en profundidad de diferentes conceptos asociados al mundo del entrenador, y hoy vamos a hablar de sistemas de juego, esa clase que hacemos mensualmente sobre cómo contrarrestar un sistema contra otro, y hoy vamos a hablar exactamente de cómo contrarrestar un 4-3-3 si nosotros utilizamos un 3-5-2 o 5-3-2 en función de la fase. Pero bueno, vamos a hablar de cómo vamos a poder hacer daño a un equipo que juegue con un 4-3-3 con nuestro equipo utilizando un 3-5-2. Así que vamos a verlo. Lo primero, y voy a pasar rápidamente por esta parte porque siempre hablamos de esto cuando hablamos de sistemas de juego en esta clase mensual, y creo que si alguno quiere verlo más en profundidad puede buscarse clases anteriores, es preguntarnos qué nos aportan los sistemas sin hablar de los jugadores que lo conforman, y es verdad que no nos aporta demasiado en el sentido de que lo más importante en el fútbol son los jugadores y sus interacciones. Entonces ahora vamos a hablar de diferentes cosas con sistemas de juego pero sin nombres, pero lo más importante es que tengas en cuenta cuáles son tus nombres, es decir, cuáles son tus jugadores, cuáles son los jugadores del rival, y a partir de ahí ya puedes empezar a contrarrestar con mayor exactitud, porque esas capacidades de esos jugadores, esas interacciones, esas sinergias entre esos jugadores va a determinar el éxito cuando tú contrarrestes a un rival o cuando te vayan a contrarrestar a ti. Sí es verdad que nos puede dar bastante información en cuanto a estructura, en cuanto a espacios a ocupar, en cuanto a espacios débiles de esa estructura, así que eso es lo que vamos a intentar aprovechar y ver en esta clase con ese 4-3-3, qué espacios son los que tenemos que intentar aprovechar, atacar o por otra parte en defensa defender para sacar provecho y hacer mayor daño a ese 4-3-3. Repetimos la frase de en función de los quienes surgirán los cómo, en función de los jugadores que tengas van a surgir los cómo, los movimientos tácticos, los movimientos de esos jugadores del sistema más adecuados, y es importante que los rescatemos. Y ahora vamos a ver esos puntos débiles de ese 4-3-3 o esos espacios que tenemos que ocupar, sobre todo si hablamos cuando estamos nosotros a nivel ofensivo. Vamos a intentar buscar los espacios entre rivales y entre líneas que se generen por ese sistema. Espacios importantes que tenemos que atacar contra ese 4-3-3, esa primera altura interior detrás del delantero, va a ser un espacio difícil de defender. ¿Por qué? Porque el delantero, si quiere apretar a los centrales, va a tener que dejar ese espacio libre, y porque los interiores, si quieren defender ese espacio, ya alguno de ellos va a tener que salir de su zona, salir de su banda, salir de su pasillo y dejar más desocupado el pasillo en el que él estaba. Luego los cuadrados interiores son zonas que también tenemos que intentar aprovechar, esos espacios a los lados del mediocentro que para mí son la clave contra este sistema. El importante atraer en un lado al mediocentro cuando bascule y luego buscar el lado contrario. Si conseguimos esto contra un 4-3-3 normalmente vamos a tener éxito y le vamos a hacer bastante daño. Y luego los pasillos exteriores, sobre todo con extremos que sean muy altos o que por ejemplo nos presionen a nuestros centrales, estilo Liverpool. Los extremos presionan los centrales saltando a impar, y ahí en ese pasillo exterior, en la distancia entre lateral y extremo, si somos capaces de atacar esa situación, ese espacio, vamos a poder también tener bastantes situaciones ventajosas. Así que vamos a ver ahora con nuestra pizarra diferentes opciones que podemos tener. Primero, en esa fase de inicio de juego, nuestra fase de inicio de juego contra ese 4-3-3. Vamos allá. Vamos a ver diferentes opciones en ese inicio de juego a nivel ofensivo que te puedan servir como herramientas para aplicar en tu equipo. Luego, depende de qué futbolistas tengas, será mejor una de las opciones que hablemos u otra, o incluso coger un matiz o una idea de una y mezclarlo con otra, porque al final lo que va a determinar eso será los jugadores que tengas y los jugadores que tenga el rival. Aquí vamos a ver diferentes opciones. Una opción podría ser, por ejemplo, esta situación de poner a un central del medio a un lado, el central de ese lado, de ese 3-5-2 de los tres centrales, se abre un poco y lo que conseguimos es tener superioridad en uno de los lados. Así, en esta parte tendremos superioridad y siempre tendremos un jugador más que el rival. Si conseguimos atraer al punta a uno de los dos lados que nos vayan a presionar, girar al otro, vamos a tener superioridad de un jugador, dos jugadores, tres jugadores, cuatro jugadores contra 1, 2 y 3. A poco que gestionemos bien esa circulación, ese concepto de cuándo pasar, cuándo conducir, vamos a encontrar un jugador libre, como podría ser de la siguiente forma.
atraemos, nos entran tapando línea de pase, pero por ejemplo encontramos un tercer hombre y hay un jugador que sale liberado. Ahí habría 1000 opciones en función de cómo nos presionen. Te recomiendo también el vídeo que sacamos el martes de AKDF Training de la salida de balón, porque también viene relacionado con esto y lo podías aplicar con este sistema, pero que te quedes con que esa podría ser una opción. Un central, el central del medio a un lado del portero y el otro un poco más abierto, un poco más arriba y tener una superioridad en ese lado. Vamos a ver otra opción, como podría ser ese central del medio se pone en esa situación de área pequeña, los otros centrales se abren un poco más, casi como si fueran laterales cerrados. Vamos a volver a la disposición de inicio y a partir de ahí lo mismo. Tenemos que intentar a partir de esa circulación de balón ir encontrando esos hombres libres que tenemos gracias a que con 2 jugadores en intervalo lateral central intentamos fijar a su línea de 4 y tenemos una superioridad numérica bastante grande atrás, ¿vale? Podríamos ver opciones, luego lo veremos si nos saltan de línea defensiva y nos intentan emparejar o nos intentan defender a pares, qué opciones podríamos tener, pero esta podría ser otra opción. Pongo un central, pongo al portero más abierto. Con la nueva regla del saque de meta lo podemos hacer perfectamente y a partir de ahí sacar ese hombre libre, generar ese hombre libre para encontrar una superioridad a la espalda de la línea que me presiona. Aquí lo vemos otra vez, intentar salir en segunda circulación. Yo recomiendo que el portero sea el primero que atraiga, porque si es el segundo va a poder dar pie a este tipo de situaciones. Juegan aquí y este portero no puede conducir, o puede hacerlo, pero es una situación de más riesgo, no puede conducir para aprovechar ese 1, 2, 3, 4 contra estos 3 jugadores y nos va a costar algo más, ¿vale? Y luego podemos atender, por ejemplo, a que si nos entran a medio centro con interior alejado, lo que yo llamo diagonal corta, el otro interior puede bajar y aprovechar ese balón para poder superar la línea en el centro del campo. Bueno, ahí van a salir muchas opciones, si hablamos de todas las opciones serían infinitas, pero que os quedéis con esa idea también para tener otra idea más de cómo contrarrestar a ese 4-3-3. Vamos a ver una más, y en este caso el central del medio lo que va a hacer, se va a poner como otro medio centro, el otro medio centro se abre un poco más, centrales más cerrados, carrileros algo más abajo, y a partir de ahí lo que tenemos que intentar hacer es atraer a esos interiores jugando seguramente con 2 jugadores aquí, van a tender a marcarnos más o menos bastante al hombre, ¿vale? Siempre con opciones de terceros hombres con estos 2 jugadores, y lo que tenemos que intentar es atraer a los interiores. Importante, dar línea de pase diagonal y dar línea de pase vertical, es decir, vertical el interior y diagonal el medio centro. Y a partir de ahí, sobre todo, intentar buscar al interior alejado, con estos jugadores bajando mucho, atrayendo muchos jugadores e intentando buscar al interior alejado que seguramente esté solo, tras atraer a su medio centro basculando hacia nuestro interior de ese lado. A partir de ahí luego ellos podrían saltar de línea defensiva porque no quieren, a lo mejor algún equipo, que haya esa superioridad tan grande en nuestro campo, y lo que hacen es esto, por ejemplo, yo te salto aquí y te estoy dejando 1 contra 1 en esta zona, por ejemplo, contra este jugador. A partir de ahí tendríamos diferentes opciones. Este jugador se puede abrir y podemos buscar este balón en diagonal largo. Si le siguen, hay un intervalo muy grande entre centrales que puede aprovechar este jugador o este mismo jugador rompiendo por delante. Bueno, ahí surgirían diferentes opciones, incluso si tengo delanteros más referencia, poder buscarle a él para jugadores que aparezcan a la cara por detrás de su par y que sean una opción en esa dejada de cara para luego profundizar con los carrileros subiendo o con el otro punta. Bueno, creo que hemos visto ya diferentes opciones interesantes en ese inicio de juego contra ese 4-3-3 con nuestro 3-5-2. Vamos a ver ahora opciones, principales opciones que podemos tener cuando un equipo nos espera un poco más atrás. En esa fase de creación del juego nos repliegan con ese 4-3-3 y qué opciones podemos tener nosotros con nuestro 3-5-2. En esa fase de creación del juego, cuando el rival repliega más, tenemos las diferentes opciones. Acordaros de esas zonas que tenemos que ocupar, esos espacios débiles, por así decirlo, del 4-3-3, esa primera altura interior que la aprovechamos con nuestro medio centro, esos cuadrados interiores con nuestros interiores y a partir de ahí también ese pasillo exterior con nuestros carrileros entre extremo y lateral. Va a hacer que sea bastante difícil, vamos a dificultar esa defensa porque justo con ese sistema es ideal para ocupar esos espacios débiles que tiene ese 4-3-3. Diferentes opciones. Primera opción que yo recomiendo y es esa superioridad que tenemos por dentro, aprovechar siempre, mover a su pivote atrayendo en un lado, ¿ok? Para luego, sobre todo a través del medio centro, poder girar al otro cuadrado. Para mí este es el principal
problema que tiene ese 4-3-3, y es que el mediocentro tiene que abarcar demasiado espacio y que al final uno de los interiores va a salir bastante solo. Si por ejemplo recibe el mediocentro y ellos cierran mucho para que este jugador no reciba, la superioridad estará por fuera. A partir de ahí lo que tenemos que leer es el movimiento del rival, qué espacio me está dejando, qué espacio no me está dejando, y podemos usar esa opción. Luego también, si se queda más en intermedias, podemos o bien desde el central o bien incluso desde el mediocentro aprovechar un tercer hombre del punta para que deje de cara, y a partir de ahí sube el carrilero, sube el otro punta y desmarcan en ruptura, ¿vale? Sería otra muy buena opción. Luego tenemos la opción de que, como tenemos aquí un 3 contra 1, que muchas veces en un 2 contra 1 normal con dos centrales es más arriesgado que nuestro central salga conduciendo y deje un 1 para 1 atrás. Ahora, si nuestro central sale conduciendo, dejamos un 2 contra 1, entonces no es tan arriesgado como si tuviéramos 2, y se permite mucho más con este sistema contra el 4-3-3 esa conducción del central hacia adelante para generar superioridades, por ejemplo por fuera, atrayendo al extremo, jugando aquí, y a partir de ahí, si me salta su lateral, tengo opción de jugar una paralela aquí. Nuestro interior, que debe estar a espalda, si le sigue central, rompe en el espacio central y puede recibir también. Bueno, las diferentes situaciones que se pueden dar, incluso una pared aquí para que este carrilero profundice por allí, y esa conducción del central nos va a permitir eso, ¿vale? El atraer jugadores de la siguiente línea para generar superioridades a la espalda de la línea que me presiona. Luego, lo que yo llamo penetraciones sucesivas se va a poder dar bastante también desde esta opción de equipo replegado. ¿Qué es esto? Que aquí se genera un 3 contra 2 con, en este caso, el número 7, 16, 18 contra el 21 y el 4, y el central del lado contrario puede aprovecharlo de la siguiente forma: 7 desmarca en intervalo central-central, si no le siguen se la damos a él, si le siguen se amplía el intervalo entre lateral y central, donde puede romper el interior en vertical. Si le siguen, el que está solo es el carril, y a partir de ahí, con un pase largo, vamos a encontrar siempre alguno solo. Si al interior no le siguen, se la doy a él; si al carrilero no le siguen, se la doy a él; o si al delantero no le siguen, se la doy a él. Siempre, seguramente, vamos a tener uno solo, a no ser que su extremo se pegue la paliza de seguir hasta nuestro carrilero, hasta su área, lo que va a permitir que esa transición defensiva nuestra sea más fácil, más favorable, porque va a tener muchos metros hacia nuestra portería. Bueno, espero que estas herramientas a nivel ofensivo os han servido. Vamos a hablar rápidamente de diferentes opciones también a nivel defensivo, cómo podemos defender con un 3-5-2 a un 4-3-3. Vamos a ver esas opciones a nivel defensivo. Primero, cómo presionamos la salida de balón del rival, ese inicio de juego del rival con ese 4-3-3. Simplemente vamos a ver principales opciones, luego en función de esos jugadores que tenga el rival y que tengas tú, adáptalo a tu situación para que sea un contexto favorable. Por ejemplo, vamos a poder empezar con, cuando jueguen con alguno de los centrales, hacer una presión circular tapando la vuelta con el portero. Obviamente, si él es un central, el del otro equipo, que es muy experto en conducción, a lo mejor no es lo más interesante, porque aquí con este cambio de ritmo ya me van a superar y van a empezar con una primera superioridad, pero bueno, si tenemos un jugador intenso en la presión, eso va a ser más difícil. El otro delantero que presiona en V para coger a ese mediocentro del 4-3-3, a partir de ahí dos opciones: o bien el interior sale fuera y basculan todos los de dentro y carril se queda con extremo, o bien carril salta, bascula la línea defensiva, en vez de 5 nos ponemos en línea defensiva de 4, interior cierra dentro, cierran dentro, y a partir de ahí intentar que no nos giren, intentar que no jueguen esos terceros hombres. Esa podría ser una opción, más o menos bastante zonal, en función de si tenemos, por ejemplo, un jugador interior de mucho recorrido, puede ser el que vaya hacia banda, y si tenemos por lo contrario centrales que van bastante bien al corte y carrileros con recorrido, mejor a lo mejor que sea el carrilero el que vaya a presionar a su lateral y que el central bascule y se ponga de lateral en esa situación momentánea, aunque se juegue esa situación con el extremo. Si tenemos un central rápido al corte lo podríamos hacer. Si es algo más lento, a lo mejor preferimos la otra opción, porque al final jugarme, por si hay un juego directo al espacio contra este extremo, si tengo el central lento, a lo mejor podemos sufrir, aunque está la ayuda del otro jugador, aunque obviamente su punta también estará cerca. Otra opción puede ser, para esa salida de balón, cambiar la estructura. En vez de 3-5-2 de forma un mediocentro a los interiores, que haya dos mediocentros y un media punta, de tal forma que se asigna casi de forma más individual, carrileros en intermedias entre extremo y central y lateral, perdón, del otro equipo, y a partir de ahí, en función de dónde jueguen ellos, bascular mucho hacia el lado fuerte de balón y jugarnos ese emparejamiento.
¿ok? Si por ejemplo ellos juegan desde el portero un balón a lateral, vamos ahí, bascula toda la línea de nuevo y al final aquí hay emparejamientos, cierro un poco para que no vuelvan e intentar esa presión muy agresiva. Me parece un sistema muy interesante para esa presión agresiva en esa estructura de 2+1 en vez de 1+2. Creo que es bastante buena estructura para presionar arriba y que sería bastante interesante, ¿vale? Que podamos presionar de esa forma. Si por ejemplo estamos en intermedia, como estábamos antes, y balón va a extremo, podemos hacer incluso un 2 contra 1 defensivo y a partir de ahí todos bascular de nuevo al lado fuerte de balón e intentar que no vuelvan. Importante, ¿vale? En función de dónde vaya el balón, ir a esa presión intermedia y a esa superioridad en torno al balón, en torno a la zona cercana del balón. Posibles debilidades, jugarnos, como hemos dicho, posibles situaciones de 1 contra 1, sobre todo si nos giran con lateral arriba, con carrilero arriba, perdón, situaciones de 1 para 1 con central y extremo contrario, que si no tenemos centrales rápidos nos puede costar, y luego si estamos en una estructura de 1+2, cómo controlar a ese medio centro suyo sin descuidar demasiado a uno de sus dos interiores, ¿vale? Esas pueden ser diferentes debilidades que tenemos que tener en cuenta y que tenemos que adaptar con esa pizarra nuestra y esos movimientos entrenados para que no nos pillen. Vamos a ver ahora opciones defensivas cuando estamos algo más replegados. Yo creo que es un sistema muy interesante para también estar algo más en bloque medio bajo, y que es bastante difícil de contrarrestar este 5-3-2, porque en esa fase sería casi +5 que 3. Vamos a verlo. En esta situación de bloque medio o bloque medio bajo, yo defendería de forma bastante zonal. Creo que es un sistema muy equilibrado para defender de esa forma, con las diferentes opciones. Si ellos tienen lateral más o menos alto, cuando vaya balón a banda, salta a carril y bascula línea de 4, ¿ok? A partir de ahí interior cierra adentro, medio centro cierra adentro, punta decide si hay amenaza aquí porque este jugador no ha llegado, o sí que ha llegado y puedo tapar la vuelta, y a partir de ahí decidimos en función también de presión a balón, y hacemos esa idea siempre zonal y cogiendo a esos jugadores que van entrando en esas zonas más peligrosas, como cuando recibe lateral arriba. Otra opción es que el lateral esté más abajo porque ven que defendemos de esta forma y nos quieren sacar demasiado al carrilero, y lateral le ponen mucho más bajo, carrilero tiene demasiada distancia para saltar y nos dificulta esa situación de presión. Entonces ahí yo lo que te recomiendo es que sea el interior el que vaya a esa situación, y central de ese lado puede salir a acosar de espaldas en 1 contra 1 a ese jugador. A partir de ahí de nuevo basculamos, delanteros en V y cerramos dentro. Entonces en función de si sale interior o sale carrilero, que eso dependerá de, primero, esa altura del lateral, y segundo también cuántos jugadores hay afuera. Es decir, si lateral sube y extremo se mete dentro porque el interior ha bajado, yo ahí ya sí te recomiendo, a no ser que esté muy bajo, que siempre le coja el de fuera y al final emparejas uno fuera que tienes tú con uno fuera que tienen ellos, y es bastante fácil, y el resto que tapen por dentro, leyendo, por ejemplo, si el interior salta a un jugador interior, que el central puede salir, ¿ok? Y si no hace falta, le coge el medio centro y el interior sale a por el otro jugador. Con los delanteros normalmente haciendo esa presión en V, de uno sale y otro defiende el espacio interior para tapar a ese medio centro del 4-3-3, porque si no va a ser una posible debilidad de este sistema. Importante esa presión en V, porque si no seguramente van a sacar demasiado a mi medio centro de zona y me van a poder atacar con sus interiores ese espacio interior. Y luego pendientes cuando salen los centrales de zona, si por ejemplo salen a por un interior, esos desmarques de ruptura del punta o incluso de un posible extremo, eso intentar controlarlo, ¿vale? Es decir, si salta un central, los foros centrales que tapen el espacio interior y estés pendientes de esos pasillos interiores donde se pueden colar jugadores del rival con esos desmarques de ruptura. Otra cosa buena que tiene este sistema en situaciones de bloque bajo es que al final en el área siempre tengo una estructura de 3+1, incluso 4+1 con carrilero del lado contrario. Incluso con movimientos de paralela que están muy de moda y que por ejemplo podrían hacer con esos interiores rompiendo en el 4-3-3, como hace el Manchester City de Pep Guardiola. El central podría salir porque si carrilero del lado contrario cierra, que es lo que debe de hacer, seguimos teniendo esa estructura de 3+1. Entonces es un sistema que a mí me gusta mucho en bloque bajo
porque es muy equilibrado, porque permite defender estos comportamientos, por ejemplo, de esas paralelas, porque te permite también, cuando el rival solo tiene 1 en amplitud, al final tú estás igualado con 1 en amplitud, cuando tiene 2 lo resolvemos, lo contrarrestamos de esa forma que hemos hablado al inicio del vídeo, que muchas veces si defendemos, por ejemplo, 4-4-2 y ellos solo tienen 1 en amplitud, es difícil esa comunicación, esa colaboración entre nuestro extremo y nuestro lateral. Solo hay 1 en amplitud, quien le coge, y ahí se genera una incertidumbre que con este sistema no se genera. Así que yo creo que es una muy buena opción para utilizar en un bloque bajo, prácticamente contra cualquier sistema, pero también concretamente contra este 4-3-3. Espero que os haya gustado esta clase de hoy de sistemas de juego, de contrarrestar sistemas de juego. Creo que es algo muy interesante. Si quieres que contrarrestemos algún sistema en particular contra otro, ponlo en los comentarios, que os leemos muy atentos. Así que nada, os veo en el próximo vídeo de AKDEF Original y espero que os haya gustado. Muchas gracias por vuestra atención.